ciclo consiste en desarrollar aplicaciones multiplataforma. El grado está enfocado al desempeño laboral de desarrollar aplicaciones para empresas o bases de datos para empresas, porque, por ejemplo, si tienes una tienda, pues necesitas saber todo tu inventario, o si tienes una empresa con no sé cuántos empleados, pues necesitas saber qué dinero darle a cada uno o lo que sea, pues tienes que calcularlo todo, pues te haces una aplicación para eso y demás. Me impulsó a estudiar este ciclo mi profesor de informática de bachiller, y pues sus clases me ayudaron mucho porque era como, después de todas las clases aburridas, la informática me encantaba, entonces con su modo de estudio y demás, pues me apasiona la informática. Cuando me matriculé sabía en qué consistía el ciclo porque tuve unas puertas abiertas que hacía el centro mediante una especie de Skype, y bueno, los dos profesores que estaban en la llamada me lo explicaron todo muy bien. También me dijeron que algunas de los idiomas de informática que yo me sabía las iba a dar en el curso, que es verdad, que lo estoy dando ahora mismo, y pues me ha ayudado bastante en mi base de bachiller para poder hacerlo, la verdad. Lo que más me gusta del ciclo son los compañeros que he hecho. Hasta los profesores están flipando de los sociales que somos. No se lo imaginan. Ahora, tú cuando piensas en informáticos no piensas que somos muy sociales. Lo que menos me gusta, la verdad, aunque me ha sorprendido, son las clases de programación. Pensaba que iban a ser las que más me iban a gustar, pero conforme pasan los días tenemos que subir el nivel porque te tienen que dar demasiada información, que no son como los 4 años de universidad y demás. Y encima vamos a hacer puertas abiertas también en primer año, entonces están todavía más dando más rápido todo y me está costando un poco llevar el ritmo. Según me titule, tengo intención de seguir estudiando porque el centro va a impartir un curso de especialización de videojuegos, que es a lo que me quiero dedicar yo, entonces me gustaría hacerlo y luego ya pues intentar buscar trabajo. Podría ser un poco un sueño trabajar en una compañía grande como lo que puede ser Nintendo, que me he criado con sus juegos o lo que sea, pero se queda en un sueño seguramente. Pero también hay Nintendo España y demás, no me lo veo tan raro, pero me gustaría llegar a trabajar en una empresa grande de videojuegos o por mi cuenta con unos amigos que también nos queremos dedicar a lo mismo. Prácticamente en el ciclo casi todos vamos a hacer el curso de especialización porque nos gustan a todos los videojuegos y queremos dedicarnos a ello. En mi ciclo la proporción de hombres y mujeres es bastante dispareja. Si somos 24 en la clase, 4 somos chicas y todos los demás son hombres, pero todos nos llevamos muy bien igualmente. Creo que se debe porque la mayoría de las chicas no solemos ir por la informática o cosas como la ingeniería o así, ya se puede notar las diferencias de esto, pero no sé, también la mayoría de las chicas van a la universidad y no a grados superiores, entonces también podría ser otra consecuencia, pero no lo creo. No creo que el hecho de ser mujer me vaya a penalizar en el sector. No creo que cuando tú pienses en un informático digas solo, pues si es hombre lo va a hacer mejor o si es mujer lo va a hacer mejor, pero no creo que me vaya a perjudicar de ninguna manera. A una chica le diría que si te lo has estado cuestionando porque eres mujer y te van a mirar de menos o lo que sea, que se te quite esa tontería de la cabeza, porque por ser mujer u hombre no te van a mirar de otra manera en un ciclo de informática o en un ciclo de cualquier cosa. Porque no está escrito que si eres profesora tienes que ser chica o si eres, yo que sé, ingeniero tienes que ser chico, porque no es una tontería mirarlo así. Para animar a la gente a que estudie este ciclo, yo creo que se hacen muchos amigos, se curra, pero luego el esfuerzo vale sus frutos y la verdad es que te va a valer para ir a trabajar a lo que quieres porque te preparan perfectamente para el ámbito laboral, y si te estás cuestionando si trabajar, o sea, si por no ir a la universidad te va a ir peor en este ámbito, por eso no dudes.